Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy traemos nuevamente a nuestro programa, hace ya tiempo que no venía, para mí, querido amigo y sobre todo una persona que me levanta pues todo tipo de expectativas. Como persona, como amigo, ya lo he dicho, pero sobre todo como autor porque es uno de los historiadores fiables, cosa hoy en día bastante complicada, y les puedo asegurar que yo que todas las semanas entrevisto un par de historiadores, algunas veces digo, Dios mío, ¿dónde vamos? Pero no, en este caso no vamos a ningún sitio por la sencilla razón de que hemos traído a alguien que yo le considero mi maestro en algunos de los temas en los que hablamos. Y concretamente, en este caso, vamos a hablar de dos libros, porque inicialmente era uno, pero ya saben ustedes que las cosas se van complicando para él y para mí. Total, que tenemos dos libros encima de la mesa, uno continuación de otro, digámoslo así, y que, bueno, pues la perspectiva es muy buena para ambos, porque el tema que toca es un tema muy interesante, muy tocado, pero hasta ahora yo siempre que cogía un nuevo libro sobre ese tema, decía yo, Dios mío, ¿cómo funciona el corta y pega? Pero bueno, en este caso no. En este caso tenemos frente a nosotros a uno de los que verdaderamente investigan, que somos relativamente pocos, pero investigamos algunos. Y bueno, ya está bien de que le dé jabón, porque esto parece que es la ducha, y vamos al lío del Montepío. Muy buenas tardes, don Fernando Paz, ¿qué tal estás? Pues muy buenas tardes, querido amigo. Un placer de estar ahí en tu casa, literalmente en casa de un buen amigo, como has dicho antes, y muy agradecido y un placer, de verdad, estar con vosotros. La verdad es que llevamos tiempo intentando simultanearnos o, en fin, Sí. coordinarnos, pero bueno, por unas cosas o por otras nos ha tocado en estas fechas, pues nada, bienvenido sea. Bueno, la verdad es que llevas toda la razón del mundo. Segundo, tenemos que hacer la grabación desde casa. Porque bueno, las emisoras pues tienen la manía de cogerse vacaciones a veces y nos ha tocado esa China, ¿no? Que cuando podíamos los dos, porque no podía era el técnico. De modo que lo estamos haciendo por StreamYard. Y es muy interesante eh, esta imagen, porque esta imagen no la pueden ver cuando estamos en el estudio y es la inmensa librería que tiene detrás Fernando, lo cual ya indica de qué va el asunto, o la pequeña librería que tengo también detrás, que también indica de qué va el asunto. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de mi librería, sino de los libros de Fernando. Fernando, has sacado un libro a principio de año, ha salido un nuevo libro hace poquito, que digamos es continuación del anterior, y tocan un tema que ya he dicho, es muy tocado, pero no muy acertado por algunos autores. ¿Cómo es que te has metido en un tema en el cual tienes una cierta competencia, digamos, por parte de otros autores? Hombre, tienes la ventaja de que tú vas a ser muy serio y vas a hacer un buen trabajo. Barbarroja, haces una radiografía de Barbarroja y luego terminas frente a las cúpulas del Kremlin, cúpulas que los españoles no vieron desde el suelo, pero sí desde los aviones. Uy, ha salido un pareado. Fernando, ¿cómo te metes en ese lío de la Segunda Guerra Mundial? Tú eres un gran hombre de nuestra historia española. Bueno, porque la Segunda Guerra Mundial quizá es mi tema central. Es a lo que más me he dedicado desde siempre, a esa época histórica de, pues, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la época de entreguerras que se llama. Y en España, pues en general, aunque están saliendo estudios militares de verdad que de un enorme valor, bueno, tú has escrito sobre eso además, con respecto a la campaña noruega, un,
una obra magnífica, por cierto, tengo que decirlo, y no porque esté en tu casa, sino porque es verdad y porque es una campaña además escasamente tratada, porque es como una campaña de paso y, en fin, no tiene demasiada Muchas gracias. sí, demasiado seguimiento y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues es un tema que, como digo, al que siempre me he dedicado, y entonces al editor de HRM, que es quien lo edita, pues se le ocurrió, porque nos conocemos de hace muchos años y hablamos de estas cosas desde hace muchos años, y se le ocurrió encargarme este asunto. Entre otras cosas, bueno, pues después Rafael Rodrigo, tengo que decir que se llama, y que también es historiador, y bueno, pues porque conocedor de que mi punto de vista pues es diferente al que se ha consagrado con el paso de las décadas, que creo que se está modificando afortunadamente con una cierta rapidez, autores como David Stell, por ejemplo, o el propio Glantz. Bueno, pues pensaba que podía darle un enfoque distinto, y así ha sido, y además creo que el enfoque es muy distinto, entre otras cosas para explicar la génesis de Barbarroja, para explicar el sentido de Barbarroja, y porque creo que hay que hacer una revisión a fondo de muchas cosas, por supuesto de la historia, que tiene que estar siempre permanentemente revisada, mal que le duele a algunos, ¿qué le vamos a hacer? A quienes le duele normalmente es a quienes aspiran a controlar la historia para utilizarla como arma ideológica y política, ¿no? Pero para quienes entendemos que esto tiene que quedar al margen de las disputas que se llevan a cabo en la arena política, pues creemos de verdad que la historia tiene que estar en permanente revisión. Y uno de los terrenos de revisión de la historia, a mi modo de ver, de esta época fundamental, es la comprensión de que es más que probable, y ahora estoy en eso también, estoy empezando embrionariamente con lo que probablemente será un libro que me va a llevar bastante tiempo, para explicar el porqué de la Segunda Guerra Mundial, y para explicar, en definitiva, que la Segunda Guerra Mundial se nos ha contado muy mal, y tal y como se nos ha relatado, pues yo creo que se compadece poco con cuáles eran los motivos y cuáles eran los objetivos que se perseguían, sobre todo por parte del mando alemán, ¿no? Se ha hablado durante mucho tiempo de si ha habido una disputa historiográfica de muy largo recorrido y que todavía sigue en pie, acerca de si los objetivos de Alemania eran continentales o eran mundiales, y naturalmente de la afirmación de una cosa o de otra, pues se sigue una explicación de la Segunda Guerra Mundial de una manera o de otra. O sea, son formas, digamos, son interpretaciones incompatibles desde mi punto de vista. Y en ese sentido, pues la explicación de lo que es Barbarroja, de lo que es la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, pues cobra un significado diferente al significado que se le había dado hasta ahora, que francamente a mí me parecía, y me sigue pareciendo, absolutamente insuficiente la explicación que se ha dado hasta ahora, pues en función de, en fin, del espacio vital, o en algunos casos incluso del anticomunismo y cuestiones así, ¿no? Yo lo que vengo a poner en el centro, porque creo que es lo que ocupaba en aquel momento el centro de la decisión, lo que motivó la decisión real, era la necesidad de dejar a Gran Bretaña fuera de juego. Y creo que las fin, alocuciones de Hitler y los razonamientos ante el Estado Mayor y la continuidad en la argumentación al respecto dejan muy poco margen de duda para afirmar que realmente la campaña de Barbarroja es una campaña subsidiaria, por raro que parezca, porque luego adquirió, claro, una dimensión gigantesca, pero en 1940-41 no tenía esa dimensión, y la campaña de Barbarroja realmente estaba al servicio de un concepto más amplio que consistía en obligar a Gran Bretaña, al acabar con su última esperanza en el continente, obligar a Gran Bretaña a sentarse a negociar, a sacarla de la guerra en definitiva, y que si se quería sacar a Gran Bretaña de la guerra en último término, era básicamente porque lo que estaba en el horizonte, lo que se preveía, era un enfrentamiento continental entre Europa y América. De manera que Barbarroja jugaba ese papel. Hoy nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo es posible que una campaña como Barbarroja, que al final, bueno, terminó, lo que empezó así, terminó con la hoz y el martillo sobre el Reichstag, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que se pueda interpretar de ese modo? Pues porque el devenir del tiempo nos ha modificado el paisaje de una manera que lo ha vuelto irreconocible. Pero repito, en 1940 o 41 la gran potencia no era una Unión Soviética de la que se desconocía casi todo, pero de la que se esperaba casi nada. No era una Unión Soviética que había tenido un desempeño militar absolutamente flojo, por no decir algo peor.
la ocupación de Polonia Oriental, de los países bálticos, y no digamos nada su desempeño en la llamada guerra de invierno contra Finlandia. Había sido verdaderamente lamentable su actuación y de la que además se sabía que había llevado a cabo una serie de purgas y fundamentalmente para lo que nos ocupa a nosotros en el ejército, que lo habían debilitado enormemente. Por el contrario, ante esa debilidad que ofrecía la Unión Soviética en la medida en la que se conocía algo, Gran Bretaña era un imperio. Gran Bretaña era el mayor imperio del mundo, tenía la mayor flota del mundo entonces con Estados Unidos, y Gran Bretaña estaba constituida realmente, sumando la Commonwealth, por 500 millones de habitantes. No olvidemos el chiste aquel que había en el verano del 40 en la prensa británica, que decía que solos estamos los 500 millones de británicos frente a los 80 millones de alemanes, ¿no? Porque esa es la realidad de la proporción de lo que había en juego. Y no olvidemos tampoco que en 1938, el último año de paz, el PIB alemán era solo del 82% del británico. Para retomar la situación que había en 1940-41. Claro, visto después de 1945, la explicación de que la campaña tenía un sentido, digamos, subalterno en una estrategia para sacar a Gran Bretaña de la guerra, pues parece un poco cogida por los pelos. Pero si nos vamos a la época, y tal y como explico en el libro, no sé si de manera convincente, desde luego esa ha sido mi intención, creo que queda bastante claro, además de por las declaraciones de los interesados, de que el objetivo era eso, era una campaña subordinada a un objetivo mayor, tal y como se percibía entonces. En definitiva, me estás diciendo que era una campaña más de cerco. Yo cuando hice lo de Noruega, gracias por recordármelo, también estaba pensando en ese flanqueo continuo, tratando de, aunque sea un chiste lo de los 500 millones de solos, pero lo cierto es que Alemania estaba rodeando en los diversos lugares del mundo, estaba tratando de rodear a esa Gran Bretaña que ya estaba en camino de ir hacia abajo y no de ir precisamente hacia arriba. Mi Claro, pregunta es, sí, lo dime, que dime. pasa, José Antonio, es que, eh, vamos a ver, Hitler dirige la política mundial, podemos decir, hasta 1939. El problema está en que a partir del 3 de septiembre del 39, cuando Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania con motivo del ataque alemán contra Polonia, la circunstancia cambia completamente. A partir de entonces ya Hitler no lleva las riendas y se limita, aunque en ocasiones lo haga de manera muy brillante desde el punto de vista militar, pero se limita a responder a los retos que sus adversarios le plantean. La campaña escandinava será como la campaña del Afrika Korps o como la campaña de los Balcanes, será una respuesta alemana a una iniciativa de su enemigo, porque la campaña noruega, en definitiva, comienza a Hitler, lo que quería, el objetivo de Hitler con respecto a Escandinavia, básicamente es que no se moviera nada, por aquello de que el mineral de hierro sueco venía a través de Narvik, que era el puerto, pese a estar al norte del Círculo Polar Ártico, por las condiciones climáticas de la corriente del Golfo, es un puerto que se mantiene libre de hielos y a través de ahí el mineral de hierro llegaba a Alemania y era imprescindible para la industria en general y concretamente para la industria de guerra. Todavía Alemania, lógicamente, porque estamos en la primavera del 40, no ha conquistado Francia y por tanto no tiene acceso a las minas de Lorena y bueno, pues el material de hierro sueco es imprescindible. Y es arrastrado a esa guerra en Escandinavia que ya se le había planteado en octubre del 39. Recordemos el encuentro de Quisling con el gran almirante Raeder y con Hitler, y sin embargo Hitler rechaza la posibilidad de abrir las hostilidades en Escandinavia. De hecho, la campaña viene precedida del incidente del Altmark, famoso, y además, como sabemos, y por eso no se acusó en Nuremberg a los alemanes por lo de Noruega, se adelantó en 48-72 horas a una operación de semejantes características por parte de los aliados. Y luego pasó lo mismo en el norte de África y pasó lo mismo en los Balcanes, porque Hitler ya no llevaba la iniciativa. La pudo llevar hasta el año 39 porque la política exterior alemana era muy dinámica, tenía unos objetivos muy claros y había un riesgo de conflicto, digamos, muy cercano. Y en ese sentido, al tratar de evitar ese enfrentamiento, los países occidentales pues iban detrás de las propuestas alemanas y se limitaban a reaccionar, ¿no? Pero a partir del 3 de septiembre del 39, Alemania pasa a depender enteramente de las decisiones que tomen sus adversarios. De hecho, la propia Barbarroja no es, como se ha dicho,
ni la guerra que Hitler deseaba, por decirlo así, ni siquiera tiene la iniciativa propiamente. Hitler, con la invasión de junio del 41, lo que hace es responder a la negativa soviética del otoño de 1940, fundamentalmente tras la visita de Molotov a Berlín, en noviembre del 40, lo que hace es responder a la negativa de la Unión Soviética a sumarse al pacto tripartito, porque a la Unión Soviética se le ofrece sumarse al pacto tripartito, y lo que hace es Alemania reaccionar a eso. Por otro lado, le pone el cebo, digamos, para sacar también a Gran Bretaña del conflicto, le pone a la Unión Soviética el cebo de expandirse hacia la India, hacia Asia Central y hacia el Golfo Pérsico, ¿no? Y de esa manera que se olvide de Europa Oriental. Sin embargo, Stalin, a través de Molotov, les hace saber que de ninguna manera, que los objetivos de la Unión Soviética en gran medida son herederos de los objetivos de la antigua Rusia, y por tanto la salida al Mediterráneo es una de las cosas que pretende, los Dardanelos, el Bósforo, y no renuncia a esa expansión. El hecho de que la Unión Soviética no renuncie a esa expansión y se niegue a seguir el camino que se le ha marcado desde Berlín, o que se le pretende marcar desde Berlín, esa negativa es lo que lleva a Hitler a la declaración, bueno, a la declaración de guerra, no, a la invasión. La directriz 21, la directriz de Barbarroja, es de 18 de diciembre de 1940, es un mes prácticamente, sí, después de la visita de Molotov. Y lo mismo podemos decir con la declaración de guerra a Estados Unidos del 11 de diciembre de ese año 41, ¿no? Es decir, a partir de ahí Hitler ya no controla el curso de los acontecimientos, y eso, en definitiva, pues es también lo que nos da un poco la pauta de por qué la guerra termina como termina. En definitiva, si los aliados de Alemania, con el potencial del Imperio Británico, del Imperio francés en muchos casos, sobre todo a posteriori, que se pasará mucho con De Gaulle, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, si estos tienen la suficiente voluntad como para llegar hasta el final, Alemania va a ser derrotada seguro, 100%. Porque ante una alianza de esas características, Alemania no tiene nada que hacer a medio y largo plazo. A corto plazo, sí, porque su maquinaria militar era superior a la de sus adversarios, pero la guerra en el siglo XX ya no depende de las habilidades militares, depende de muchísimas otras cosas antes que de eso. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que llevas toda la razón del mundo en los tres presupuestos que has hecho, porque sin ir más lejos, las fuerzas franco-británicas que desembarcan en la zona de Narvik no fueron allí a evitar que desembarcasen los alemanes. Ellos iban a ello Claro. directamente, es decir, se encuentran allí y bueno, pues ahí Alemania, ahí el Estado Mayor alemán acierta total y absolutamente. Vamos, si hubiese ido una semana antes, mejor, pero es que gran problema era la climatología, el gran problema de la Claro. invasión de Noruega. El gran problema en África, pues es que Alemania contaba con un aliado que se llamaba Italia, que, bueno, digamos que en tablas, pues no iba muy fino, como diríamos hoy en día taurinamente, ¿no? Y Sí, sí. claro, es que Alemania se pelea contra todos solo prácticamente sus aliados europeos, bueno, en algún momento dado, Rumanía, Hungría, tal, pues dan algún do de pecho, pero con un do de pecho no es suficiente para ganar una guerra, está claro. Tú me dices que todo va a remolque de, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque quizá Alemania podría haber tratado de hacer, Hitler podría haber tratado de hacer alguna otra cosa en vez de irse directo a por Rusia, porque la debilidad rusa estaba clara, eso estaba clara como el agua. Pero hay quien habla de que es que los rusos estaban preparando una invasión de Alemania, hay quien habla de que cuando empieza esa invasión la tenía que haber empezado un poco antes, pero por culpa de los Balcanes, del norte de África, etcétera, se retrasa. Digamos Ujú. que no acierta muy bien el Estado Mayor alemán y el propio Hitler en el momento de la invasión. ¿Habría que haberla hecho antes o habría que haberla pospuesto? Eso tú lo planteas en tu obra. Sí, sí, por supuesto, porque es una de las, digamos, pequeñas leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé si pequeñas, pero es uno de los lugares más comunes de la Segunda Guerra Mundial, que fue culpa de la campaña de los Balcanes, por tanto fue culpa de la invasión italiana el 28 de octubre del 40, con toda su impericia militar demostrada por la impreparación básica, ¿no?, del país en todos los niveles, lo que motivó el retraso en la invasión de la Unión Soviética, que en principio estaba previsto como para mediados de mayo, hacia el 15 de mayo, ¿no? Era los primeros planes contemplaban esta fecha. La realidad es que, con independencia de del impacto que tuvo la campaña de los Balcanes
las derrotas italianas, en fin, la necesidad de que Alemania se dirigiese a los Balcanes por culpa de Italia. Con independencia de eso, la campaña no podía haber empezado antes, y ahora lo explico. Pero tengo que hacer un pequeño paréntesis. Aunque Italia no hubiera emprendido la desdichada campaña de Grecia, aunque no lo hubiera emprendido, al respecto de lo cual también tengo que decir otra cosa. Mira, cuando Hitler, después de Endaya y Montois, va a ver a Mussolini a Florencia ese mismo día, 28 de octubre, de vuelta de las entrevistas con Franco y Petain, de lo que habla con Mussolini prácticamente no es nada relacionado con Grecia. Habla de la situación en el noroeste africano, habla de la situación en Marruecos y habla de la pretensión de hacerse con una barrera, digamos, de contención frente a las futuras agresiones anglosajonas que citaba básicamente en torno a Estados Unidos. Hablaba de Canarias, hablaba incluso de las Azores, pues Canarias, Madeira y Cabo Verde, ¿no? De manera que lo de Grecia fue un inconveniente, sin duda ninguna, para Hitler, y se enfadó, no cabe ninguna duda, pero no fue tan determinante ya en ese momento y sobre todo a posteriori, porque es muy probable, es más que probable, que de todas formas la campaña de los Balcanes hubiera tenido lugar igualmente. Porque al final lo que motiva la campaña de los Balcanes es verdad que en parte es echarle una mano a Italia, pero también es, y esto hubiera sucedido igual probablemente, también es la necesidad de acabar con Yugoslavia, porque en Yugoslavia ha habido un golpe de Estado auspiciado por los británicos, los soviéticos también andaban por allí, pero los soviéticos no hicieron nada, no tuvieron nada que ver finalmente, precisamente porque los británicos se habían adelantado y en consecuencia no tuvieron que hacer nada. Y probablemente Hitler hubiera invadido Yugoslavia igual, aunque no se hubiera producido el desbarajuste italiano en Grecia. En cualquier caso, y hubiera sucedido esto o no, la campaña de los Balcanes se hubiera producido del mismo modo solamente con la cuestión italiana, también es verdad, pero no fue determinante ni mucho menos por una razón. La climatología de la primavera de 1941 habría impedido de todas que Alemania emprendiese las operaciones antes de la fecha en la que lo hizo, antes del 22, la noche del 21 al 22 de junio del 41. Toda la parte, recordemos que tal y como es la geografía rusa, Rusia es como un gran embudo, por decirlo así, ¿no? La parte estrecha está tocando con Europa y según vamos hacia el este se va ampliando hacia el norte y hacia el sur, aunque está el Mar Negro haciendo un poquito de hacia adentro, pero luego, bueno, pues tenemos ya en la zona del Cáucaso, el Mar Caspio, Rusia, solamente la Rusia europea, hasta los Urales, por el norte, pues hacia Murmansk, Arcángelsk, etcétera, ¿no? Bien, pues esa forma a lo que obligaba a los alemanes, por obvias razones, era a que todas sus tropas prácticamente estuviesen, la mayor parte estuviesen en Polonia. Por tanto, aquí lo importante es lo que sucedía en Polonia entonces, la climatología polaca, ¿no? Y en Polonia el deshielo fue muy tardío, estuvo lloviendo durante toda la primavera de una manera copiosísima, y hasta la semana del 15 de junio, es decir, en las fechas mismas ya del verano, prácticamente no se fue una especie de invierno tardío, para llamarlo. Una primavera, si se quiere, muy lluviosa, muy prolongada, muy fresca, que anegó los campos de Polonia por completo. De manera que no se podía haber emprendido la ofensiva, probablemente porque 3-4 días antes todavía el terreno, digo 3-4 días antes de cuando sucedió la invasión del 22 de junio, el terreno estaba empapado y las divisiones acorazadas y motorizadas no se podían mover sobre ese terreno. O sea que la incidencia real de la campaña de los Balcanes, que como he dicho antes, se hubiera producido probablemente igual sin el fiasco de Italia, por razón de Yugoslavia, pero en todo caso no fue el detonante o la causa de que los alemanes emprendiesen la campaña en la fecha en la que lo hicieron. No lo fue. Así que bueno, poco se puede decir al respecto más, porque ese año de 1941, como digo, la primavera fue muy tardía y las lluvias fueron muy abundantes. Hay un planteamiento estratégico desde tiempo A, incluye Rusia, incluye la Unión Soviética e incluye nuevamente a Rusia, y es tener una especie de colchón, más que de colchón o de tierra extendida fuera de sus propias fronteras y por delante, que hace que el enemigo que quiere invadir Rusia esté lo más lejos posible. Se habla como motivo principal de que Alemania y Rusia y la Unión Soviética, perdón, Alemania y la Unión Soviética llegasen a ese acuerdo del reparto de Polonia, falta de vista por parte de los alemanes y muy inteligente acción por parte de los rusos, que quieras que no, se llevan a los alemanes más allá de donde estos
hubiesen querido empezar esa invasión. Ahora mismo, pues el tema Bielorrusia-Ucrania es en definitiva otro colchón que tiene ahí el señor Putin por si a alguien se le ocurre tratar de invadir a la madre Rusia y que en definitiva creo que estratégicamente es la idea preponderante de los rusos, ¿no? Tener siempre hay algo que haga que cuando llega la hora de la verdad, que es llegar a la segunda parte de tu trabajo, es decir, a las, al Kremlin, a ver esas cúpulas del Kremlin a lo lejos, esté más causado, no ya porque los alemanes se han desinflado, porque realmente es así y ha llegado el duro invierno, sino porque han tenido que empezar desde más lejos de donde debían, ¿no? Bueno, me has preguntado antes también, que tiene que ver con esto, por eso lo digo, y pues se me había traspapelado en la mente, me preguntado si la Unión Soviética tenía algún plan de atacar Europa, Cierto. de atacar Alemania, o no. Y desde luego, una de las cosas que defiendo en el libro, porque creo que es muy evidente, es que sí existía ese plan. Lo que pasa es que el libro de Suvorov, el del rompehielos, ha desvirtuado un poco esta idea al achacar los intereses soviéticos a una, digamos, necesidad perentoria y que por tanto Stalin lo hubiera hecho en ese verano de 1941. Y esto sí que no es plausible desde mi punto de vista, no es aceptable en absoluto. La Unión Soviética probablemente hubiera atacado en 1942 o quizá 43, aunque yo tiendo a pensar que más en 1942 por algunas razones, pero sí había un plan soviético para atacar a Alemania, sin ninguna duda, y los alemanes se adelantaron. De hecho, el von Rundstedt, el jefe del Grupo de Ejércitos Sur, después de la guerra, bueno, pues no fue precisamente Rundstedt uno de los más entusiastas entre los que atacaron a la Unión Soviética, lo hizo con bastante renuencia, pero Rundstedt reconoció, sin embargo, que el dispositivo soviético en la zona sur estaba a medio camino entre la defensa y el ataque, y por eso, bueno, en general, en toda la Unión Soviética, pero sobre todo donde a él le tocó, ¿no? Y que eso les pilló a los soviéticos, digamos, en un momento particularmente débil, precisamente porque no estaban ni en una cosa ni en la otra. Es decir, estaban pasando de la defensiva a la ofensiva. Y eso pues nos lleva a pensar eso y muchas otras cosas que también cuento en el libro, nos lleva a pensar que efectivamente Stalin estaba pensando en ese ataque. De hecho, bueno, en fecha tan avanzada como mayo del 41, prácticamente lo reconoce ante miles de cadetes en una reunión que se produce en la Academia Militar y ante sus propios mandos, ¿no? Es decir, que sobre todo porque va cambiando la orientación propagandística de la propia Unión Soviética en favor de la paz universal y de todas estas cosas, va cambiando en favor de la política de seguridad y por la expansión del socialismo. La idea de la expansión y el triunfo del socialismo estaba íntimamente vinculada, ligada, significaba lo mismo que la conquista militar por parte de la Unión Soviética. Es el lenguaje, digamos, tan característico de los regímenes de este tipo. De manera que, bueno, hay muchas razones, como digo en el libro de Radiografía de Barbarroja, lo cuento, para pensar, para considerar que verdaderamente la Unión Soviética sí estaba pensando en atacar a Alemania, pero en 1942 y desde luego en ningún caso en 1941. Claro, dentro de eso, cuento esto también, aparte de que me lo hayas preguntado, porque tiene que ver con la última pregunta que has hecho, y es que el haber movido, digamos, las fronteras soviéticas hacia el oeste, desde el punto de vista militar, fue lesivo para la Unión Soviética, porque no tenía defensas preparadas. Tuvo que improvisar la línea Molotov, que no tenía una gran consistencia, y lo que tenía preparados era la línea Stalin, claro. Entonces, los alemanes entraron con bastante facilidad, digamos, en los primeros kilómetros de los primeros días de la invasión, entre otras cosas por eso, porque la Unión Soviética estaba modificando su dispositivo de un estado defensivo a un ofensivo, por un lado, y por otro lado, porque, claro, no había suficientes fuerzas, no había ocupado militarmente el territorio de una manera excesivamente beneficiosa para ellos. Además, las zonas de la Unión Soviética más occidentales son zonas no rusas, en un momento en que la Unión Soviética está en un proceso de profunda rusificación, no solamente nacionalización, sino rusificación. Y en consecuencia, pues los letonios, los estonios, los lituanos, los polacos,
los ucranianos, posteriormente se verá también en el verano del 42 los caucásicos o los caucasianos, pues serán proclives en general a los alemanes, al menos en una gran proporción, y los bielorrusos, y también muchos bielorrusos. Solo la torpeza de la política alemana de ocupación en algunas de esas zonas, en otros lo fue menos, pero en algunas de esas zonas, zonas que, como digo, estaban muy bien dispuestas al entendimiento con los alemanes, digo que solo la torpeza política de la ocupación alemana logró que los bielorrusos, los ucranianos, los bálticos, aunque es verdad que en mucha menor medida, prefiriesen a lo malo conocido a lo malo por conocer, por decir así, y prefiriesen bueno, pues al tirano de casa, a los suyos, antes que al de importación, ¿no? Y eso fue pues la razón del fracaso alemán, que fundamentalmente fue político. Pero digamos que la pretensión soviética, fundamentalmente desde el punto de vista alemán, lo que indicaba, y eso era lo que Alemania al final le acabó impulsando a la invasión, lo que indicaba era que Rusia no se desentendía en absoluto de sus propósitos europeos. Ahí había de expansión. Ahí había estado el caso de Finlandia, que fue muy, muy claro y muy evidente. Y también, bueno, pues la esfera de influencia soviética, que no se limitaba a lo que era el propio territorio de la Unión Soviética, sino que lógicamente se proyectaba fuera y tenía pretensiones, como luego sucedió en agosto del 40 sobre la Besarabia o la Bucovina Norte de Rumanía, y algunas otras más adentradas en Europa. Por lo demás, era ampliamente conocido los vínculos existentes desde siempre y hasta el día de hoy entre serbios y rusos, y una vez desaparecida Yugoslavia, pues también entre los búlgaros y los rusos desde siempre. Claro, lo que Hitler pretendía era tener las espaldas cubiertas, en realidad, en mi opinión, y es lo que defiendo, para la guerra que se iba a producir, que era la guerra, como digo, entre continentes. Y esas espaldas cubiertas podían estar cubiertas de dos maneras. Una, por la vía diplomática, que era la vía más barata, por decirlo así, y que le podía salir rentable incluso a Alemania en la medida en la que implicase un conflicto entre la Unión Soviética y Gran Bretaña, de esa manera tener, como digo, las espaldas cubiertas, o si no era posible por la vía diplomática, porque los soviéticos no embestían el capote que le estaba presentando el torero alemán, pues entonces no quedaba más remedio que quitarlo de en medio, porque el objetivo era, como digo, tener las espaldas cubiertas. Al no aceptar la propuesta alemana de expansión hacia el este, o hacia el centro de Asia, los soviéticos manifestaron lógicamente su interés por no renunciar a la influencia en Europa, y eso es lo que Alemania no podía consentir. De hecho, había algunos destacadísimos miembros del gobierno nacionalsocialista, sobre todo von Ribbentrop, que había planteado ya la existencia de un gran bloque euroasiático. Esto también nos trae a muchas de las cosas que están pasando hoy, el eje que él llamaba de Madrid a Yokohama, y por tanto que incluiría lo que Ribbentrop había denominado las 4 potencias fascistas: Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. Incluía a la Unión Soviética entre las potencias fascistas. Y de hecho el pacto tripartito, bueno, estaba ahí, estaba abierto a la inclusión de la Unión Soviética, porque en sus distintos artículos dejaba muy claro que ese pacto estaba concebido contra Estados Unidos. Abiertamente, no citaba el nombre del país, pero es lo único que le queda al pacto, ¿no? De hecho, no recuerdo ahora mismo si es en el artículo 5, me puedo colar, pero creo que era en este, se cita expresamente que esto no va dirigido contra la Unión Soviética y que el propósito no está. Y de hecho, como digo, había conversaciones entre alemanes y soviéticos para que la Unión Soviética se sumase al pacto tripartito. Claro, si tú puedes conseguir un objetivo, como en este caso era el de tener las espaldas cubiertas, a un precio más barato que a un precio más caro, pues lógicamente todos pagamos más barato por el mismo producto. Y es lo que en definitiva estaba planteando Hitler y estaba planteando Alemania: tener las espaldas cubiertas a base de que la Unión Soviética se dirigiese hacia Asia Central y no hacia Europa. En caso de que no aceptase eso, pues habría que lanzar Barbarroja, como digo, con el objetivo de que Gran Bretaña perdiera las últimas esperanzas de ayuda en el continente y se aviniese a un entendimiento, por lo menos a un compromiso de paz con Alemania. Lo cierto es que nos lo has explicado perfectamente, y ya a mí sobre el tema Barbarroja solo me queda algo que nos contó, vamos, algo que le contó Richard Sorge a Stalin, y es que Japón no iba a mover ficha. Yo no lo entiendo, o sea, si hay un pacto tripartito en el cual Roma
falla porque sus legiones romanas ya no son lo que eran, ¿cómo es posible que la otra pata del banco, que es el Japón, pues les deje a los alemanes totalmente colgados ante esta historia? Bueno, en la segunda parte, en las cúpulas del Kremlin, precisamente en uno de los capítulos trato este asunto de forma un tanto apresurada, porque no es lógicamente la cuestión central del libro, pero creo que es importante porque esa sí es la gran jugada de Stalin, no como otras. A Stalin le salieron muy mal muchas jugadas, le salió muy mal la jugada de los Balcanes, le salió muy mal el apostar por Alemania porque pensaba cuando firma el pacto del 23 de agosto del 39 que está sosteniendo a la parte más débil y por tanto como los franco-británicos van a imponerse, bueno, aquí lo que conviene es que se desgasten, que destruyan Europa y de esa manera luego él ser el heredero de una Europa en ruinas, ¿no? Bueno, todo eso le sale fatal y no solamente eso, sino que su pacto con Alemania permite que el ejército alemán, que ya era estimable, se convierta a lo largo de 1940 pues, en la maquinaria bélica que en aquel momento, bueno, asombró al mundo, ¿no? Y permitió que la Wehrmacht se fogueara y se convirtiese, pues, como digo, en ese instrumento, ¿no? Pero lo que sí le salió muy bien fue la jugada con Japón. En Japón había dos partidos, grosso modo, un partido más belicista y un partido pues mucho menos, más partidario, digamos, de llegar a entendimientos de tipo diplomático. El partido belicista se fue imponiendo a lo largo de la segunda mitad, sobre todo en 1940, y dentro del partido belicista había, digamos, dos corrientes, dos tendencias. Una, la de la expansión hacia el norte, la de la expansión hacia la Unión Soviética, y otra, la de la expansión hacia lo que llamamos Asia-Pacífico, ¿no? Hacia, China, donde ya estaban desde hace una década, y Indonesia, de la que se habían ocupado sobre todo la zona de Tonkin. La zona del norte aspiraban a ocupar militarmente todo, tenían bases también en otras zonas de Indochina, pero no como propiamente ocupación, ¿no? Después de la derrota francesa. Y claro, en esa circunstancia, digamos, los dos bandos, el partidario de la expansión por Asia-Pacífico y el partidario de la expansión hacia la Unión Soviética, se las tuvieron tiesas, como suele decirse, durante muchos meses. Sin embargo, bueno, trataré de simplificar. Al final se impone el partido favorable a la expansión a costa, digamos, de los europeos y de Estados Unidos, porque entiende que es la forma que es una conquista más fácil. Entre otras cosas porque Japón ha tenido unos enfrentamientos el año 38 en el lago Asan, el año 39 Khalkhin Gol, donde ha salido muy escocido el ejército Kwantung, que tenía muchas de las mejores unidades del ejército de tierra japonés, ha sido derrotado con claridad por el ejército rojo soviético. También porque en aquella zona, en el extremo oriente, el ejército soviético, el ejército rojo, que es como se llama hasta 1946, el ejército rojo estacionado allí es un ejército rojo de unidades bastante escogidas. No es un ejército de aluvión, un poco como podía ser en Occidente, y tiene una gran dotación del arma aérea, de blindados también, y le pega una paliza a los japoneses. Esa es la realidad, y los japoneses escarmientan, dicen, cuidado con estos, que estos sacan la conclusión, vaya, contraria de la que se saca en Occidente acerca del ejército rojo. Estos tíos saben lo que se hacen, entre otros está un general, un tal Zhukov, que es el que dirige en Khalkhin Gol, y la batalla tiene lugar el 31 de agosto del 39, es cuando culmina la victoria soviética, y como estamos en vísperas mismas del ataque alemán a Polonia, pues pasa prácticamente desapercibida en el resto del mundo y sobre todo en Occidente, ¿no? De tal manera que el gobierno japonés tenía mucho respeto por el ejército rojo en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay una maniobra, y aquí esto es a lo que me refería cuando decía que Stalin fue muy hábil, hace una maniobra Stalin que es la que conduce a la guerra contra Estados Unidos por parte de Japón, además de que Estados Unidos impone el embargo de petróleo y todas estas cosas que en algunos casos, como británicos y holandeses, llega a un embargo económico completo y por tanto hubiera devuelto a Japón a la Edad Media. Y Japón naturalmente no iba a consentir eso porque su supervivencia iba en ello. De hecho, había también problemas alimentarios y tal. Bueno, pues lo que hace, cuando van a llegar a un acuerdo, cuando se está a punto de llegar a un acuerdo en el otoño de 1941 entre Japón y Estados Unidos, se produce la famosa nota Hull, ¿no? De Cordell Hull. Y esta nota es una nota redactada por Harry Dexter White, que es el número 2 de Morgenthau, el número 2 del secretario, el subsecretario, por tanto, del Tesoro, en la cual Estados Unidos
responde con una enorme dureza a las propuestas japonesas, que son propuestas conciliatorias, que son propuestas de vamos a sentarnos, vamos a llegar a un acuerdo y seguro que podemos tratar los dos temas que Estados Unidos tenía encima de la mesa fundamentalmente, que eran China e Indonesia. Y entonces Dexter White convence a Roosevelt de que eso, en caso de llegar a un acuerdo, se convertiría en un segundo Múnich y sería una vergüenza para Estados Unidos y sería, en fin, entregar Asia en manos, sobre todo China, en manos de Japón, y que no hay que ceder lo más mínimo y que hay que tener una política de dureza con respecto a Japón. Y finalmente eso da por resultado el enfrentamiento, claro, Japón se decide a atacar Pearl Harbor, aunque quien dirige el ataque, no nos olvidemos, es Yamamoto. Yamamoto había estudiado en Estados Unidos, había vivido en Estados Unidos y conocía la potencia industrial norteamericana y estaba convencido de que Japón nunca podría ganar la guerra contra Estados Unidos ni en sueños, salvo si se conseguía, que era el objetivo nacional, el objetivo japonés, se conseguía que la victoria fuese tan cara que hiciese que los norteamericanos se lo pensasen dos veces, ¿no? Bien, a esta situación se llega fundamentalmente debido a ese enfrentamiento diplomático que hay antes y que, como se dice ahora, vehicula o encauza la nota Hull. La nota Hull he dicho antes que la había redactado prácticamente íntegra Harry Dexter White. Bien, Harry Dexter White, el secretario del Tesoro, es el que crea en 1944 en Bretton Woods todo el sistema mundial que sigue vigente hasta ahora en prácticamente todos los aspectos, el Banco Mundial, el FMI, etcétera. Bueno, Harry Dexter White trabajaba para el Kremlin. Y Stalin, a través de Harry Dexter White, lo que hace es enfrentar a Estados Unidos y a Japón para que Japón no vaya contra la Unión Soviética. Es otro Richard Sorge. ¿Perdón? Digamos, otro Richard Sorge, ¿no? Sí, lo que pasa que este, digamos, es otra maniobra, efectivamente, pero sí. Esto, digamos, está más trabajado y, claro, es que había tres personajes, Alger Hiss, Dexter White y Harry Hopkins, que trabajaban para la Unión Soviética. Es decir, que eran espías soviéticos. De alguna manera. En cualquier caso, trabajaban para la Unión Soviética. Y Dexter White probablemente fue el más eficaz de todos ellos. Y aquí, sobre todo, lo que consiguió fue precisamente eso, romper los intentos de acercamiento entre Japón y Estados Unidos, que Estados Unidos se negase a considerar ningún tipo de acercamiento con Japón y, por tanto, eso enfrentaba a ambos países en beneficio de la Unión Soviética. Sorge, mientras tanto, ya en el mes de septiembre, había notificado a Stalin que en cualquier caso, Japón no atacaría a la Unión Soviética porque el partido, digamos, más favorable a enfrentarse con Estados Unidos era el que prevalecía en la persona, bueno, en el gobierno y sobre todo en el gobierno de Tojo y entre los militares. Y que con toda probabilidad podía disponerse del ejército del Extremo Oriente por esa razón. Pero en noviembre del 41, Stalin, estamos en plena operación Tifón, estamos en medio, después de la inmensa derrota de Vyazma-Briansk, donde los soviéticos pierden probablemente 1 millón de hombres por todos los conceptos, muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros. Y estamos antes de que los alemanes den el último empujón hacia Moscú. Es el momento del pánico en Moscú, un pánico que se vive en la capital soviética, donde todos los responsables salen corriendo hacia Kuibyshev, donde la gente tira los carnés del partido, los quema, los tira a las alcantarillas, donde se disparan las ventas de los diccionarios ruso-alemán. En fin, estamos en ese momento. Y en ese momento es cuando Stalin hace una jugada maestra, como digo, a través de Dexter White y consigue el enfrentamiento norteamericano-japonés, del cual él se beneficia, y las unidades soviéticas, aunque ya digo, desde finales de septiembre están yendo al frente occidental, pero ya pueden ir con toda tranquilidad para allá. Esa es la verdadera jugada maestra de Stalin, que lo fue. Que lo fue. Bueno, tenemos un problema, andamos ya muy justitos de tiempo en la entrevista. Quería comentarte por qué ese último empujón, la operación Tifón, por ejemplo, pues no consigue. Es que termina ese invierno, vamos, empieza ese invierno, termina el primer año de guerra y no se ha conseguido ninguno de los objetivos. No se ha conseguido San Petersburgo, no se ha conseguido Moscú y tampoco se ha conseguido Stalingrado, que eran tres de los objetivos que inicialmente, luego se redujeron un poquito, inicialmente se pretendían. Llegamos a ver las cúpulas del Kremlin y nos quedamos viendo las cúpulas del Kremlin. ¿Cómo es posible que en ese momento en el que estamos a punto, estamos rozando con los dedos conseguir Moscú, no se consiga?
Bueno, realmente los objetivos no eran territoriales, los objetivos eran genéricamente, digamos, u objetivos muy generales. El objetivo de verdad era terminar con el Ejército Rojo. Y en ese sentido, los alemanes lo tuvieron claro desde el principio. La Operación Barbarroja es una gran chapuza, es una gigantesca chapuza en la cual el alto mando alemán deposita, sobre todo el OKH, deposita toda su confianza en que el ejército alemán, bueno, pues dada su eficacia enorme, es capaz de realizar cualquier operación que se le encomiende con éxito. O sea, no tiene ninguna duda. Y entonces, bueno, digamos que el propósito es destruirlo en los 500 primeros kilómetros antes de la línea Dnieper-Dwina y una vez conseguido esto, pues ya las operaciones que quedan serán operaciones casi de ocupación del territorio, también de destrucción de algunas fuerzas que queden a oriente, pero vamos, básicamente será eso, ¿no? Y no hay un plan B, es decir, no hay una alternativa al hecho de que los alemanes no consigan los objetivos tal y como estaba planteado. De manera que no podemos pensar realmente en objetivos territoriales. Por otra parte, Hitler no se plantea propiamente tomar las ciudades al asalto o algo parecido, sino rodearlas básicamente y que se cuezan en su propio jugo, ¿no? El objetivo en el norte, efectivamente, la toma de Leningrado no se produce, pero sí es rodeada Leningrado. Moscú los alemanes llegan a 16 kilómetros a las afueras de Moscú y en el sur el objetivo era Kiev y Kiev se consigue a finales de septiembre en la operación quizá más brillante de todas las que llevaron a cabo los alemanes en la campaña con aproximadamente 650.000, 700.000 bajas causadas al ejército rojo. El problema fue básicamente de información. Por eso digo que Barbarroja fue una chapuza. No había objetivos más allá de la línea Dnieper-Dwina previstos. No estaba de acuerdo, o sea, no se había fijado si Moscú era un objetivo. De hecho, el problema de toda la campaña, como me centro bastante en el libro en eso, son las tiranteces que hay entre el alto mando y el OKH, tanto el alto mando como el Estado Mayor, como Halder, Brauchitsch y Halder, con Hitler, fundamentalmente Halder con Hitler, porque no hay un objetivo propuesto, un objetivo claro, no lo hay. ¿Era Moscú el objetivo? No. ¿Era Leningrado el objetivo? No, es que no lo eran. Esa es la cuestión. Y Halder creyó poder engañar a Hitler a lo largo de toda la campaña porque 2/3 del camino hasta Smolensk, 2/3 del camino sí que eran idénticos en cualquier caso, había que recorrerlos igual. Y Halder pensaba que una vez llegado allí, bueno, pues podía convencer a Hitler más o menos de que el objetivo era Moscú. Para Hitler nunca fue Moscú el objetivo. Sin embargo, después de la batalla de Smolensk, lo que se produce es una gran erosión de las fuerzas alemanas. Por supuesto que los soviéticos pierden en una proporción 8 o 10 veces mayor, pero por decirlo de alguna manera, la Unión Soviética puede pagar ese precio porque Stalin no solamente tenía las 150 divisiones que creían los alemanes que tenía. Los alemanes, en cierta manera, sí consiguen su propósito. Antes de la línea Dnieper-Dwina, efectivamente han destruido no 150, 160 divisiones soviéticas. El problema es que Stalin en 1941 llegó a movilizar más de 600. Y eso los alemanes lo ignoraban absolutamente. Entonces fue un problema de información, fue un problema de planificación, fue un problema de diseño, fue un problema de falta de claridad en los objetivos y los alemanes iban básicamente improvisando. De hecho, esa operación a la que me he referido antes de Kiev, fue una improvisación sobre la marcha, una improvisación muy brillante, decidida por Hitler en agosto del 41, pero una improvisación a fin de cuentas. En definitiva, ¿por qué no se llegó a tomar Moscú? Aunque Moscú no hubiera representado la victoria final, ni hubiera sido en ningún caso el fin de la guerra. ¿Pero por qué no se llega a tomar Moscú? Pues fundamentalmente porque los alemanes estaban exhaustos, porque aunque los soviéticos habían perdido mucho más, las unidades alemanas estaban enormemente erosionadas, porque las divisiones de infantería estaban, cuando empieza la operación Tifón, están al 60%, porque el Panzergruppe 3, el de Hoth, está al 75%, porque el Panzergruppe 2, el de Guderian, con toda la importancia que tenía, estaba al 50%, porque desde Alemania no se envían prácticamente repuestos, se envían 350 motores para todo el frente del este y una cantidad también parecida, semejante de tanques que hay que repartirse y en definitiva, bueno, pues de los cuales la mitad, apenas la mitad, son Panzer 3, Panzer 4 y Sturmgeschütz. Todos los demás son tanques absolutamente anticuados. En definitiva, las unidades alemanas están, aunque están pletóricas de moral, eso es verdad, cuando empieza la operación, resulta que las plantillas son completamente insuficientes.
Cuando están más cerca de la victoria después del doble envolvimiento de Biasma-Briansk, se produce la Rasputitsa de otoño, con lo cual a mediados de octubre queda todo empantanado y durante semanas los alemanes no se pueden mover. Es importante esta fecha porque el 15 de octubre es el momento en el que las defensas soviéticas están abiertas. Los alemanes podrían haber llegado de no haber sido por el océano de lodo que tenían delante de ellos, bueno, y en torno a ellos, ¿no? Y el propio Zhukov, a regañadientes, pero bueno, reconoce el papel de la climatología en la campaña. Por otro lado, una climatología que los alemanes no deberían haber desconocido en absoluto, porque desde luego el tiempo de ese tipo en Rusia es cualquier cosa menos imprevisible. Y al final pues se quedaron viendo las cúpulas del Kremlin porque no tenían la fuerza suficiente para llegar más allá. Anecdóticamente te diré, José Antonio, que parece ser, y hoy, al menos hoy eso cuentan, y esto lo recojo también en el libro, Los guías de Moscú, hubo un soldado alemán que sí entró en Moscú. Parece ser que fue abatido por la NKVD en el noroeste de la capital, la estación de Bielorrusia que se llama, fue abatido, como digo, por las tropas de la NKVD, pero un motorista alemán parece ser que sí entró. En aquel momento, en aquella época, cuando se libraba la batalla de Moscú, no olvidemos que es una batalla que básicamente por razón de la escasísima cantidad de horas de luz, es una batalla que se libra por la noche, y en la cual los dos bandos, en fin, parecen, sobre todo el ejército alemán, parece un ejército de harapientos. Es bastante probable que envuelto en un abrigo de civil o en un abrigo ruso se hubiera podido dar esa circunstancia. En todo caso, como te digo, aunque no está comprobado 100%, eso cuentan en Moscú y es algo que los moscovitas pues gustan de recordar. Bueno, pues ya sé que me he quedado sin tiempo. Estaría horas hablando contigo porque el tema es súper Igualmente. interesante. Yo ese tema de los últimos días en los cuales se acaba la ofensiva y hay que echar para atrás, cuento en mi libro sobre las escuadrillas azules, Clínica Kalinin, hablo de ellos y de Sí, eso claro. de que los pilotos españoles, pilotos de caza que no estaban haciendo caza, sino que estaban haciendo apoyo táctico, tuvieron que coger un fusil para defenderse, porque había llegado un momento en que, como tú dices, eran un grupo de harapientos y ya no tenían ni aviones, ni carros, ni nada. Y salieron de allí como pudieron y muy mal. Bueno, despedirme de ti, Fernando Paz. Bueno, Ha sido un placer escucharte. igualmente. Escucharte a ti es un auténtico placer porque nos cuentas cosas que no nos cuenta nadie y que es importantísimo. Estoy harto Pues de muchas oír la gracias. versión de los que han ganado y ya va siendo hora de oír no la versión de nadie, sino la realidad. Y creo que Fernando Paz es la realidad. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas ¿Algo, gracias a ti. alguna frase de despedida para nuestros oyentes? Bueno, pues que feliz Navidad si se emiten estas fechas. Se va a emitir dentro de Y unos días, sí, o sea, antes de Reyes. bueno, pues feliz año nuevo, que las Navidades hayan sido buenas y feliz año nuevo. Y ya sabéis que los Reyes dependen sobre todo de que vosotros hayáis sido buenos. Pues muchas gracias por tu consejo de bondad. Fernando Paz, espero volver a verte pronto. Igualmente, José Antonio, de verdad, muchas gracias por acogerme en esa casa que, como todas las casas que son verdaderamente acogedoras, están llenas de libros.